So voy a revisar brevemente la información que aprendimos ayer y después seguir hablando un poquito sobre especialmente el involucramiento de los Estados Unidos. So, hablamos de la historia de El Salvador, el conquisto de las Américas, todo eso. Y también mencionamos la división grande, el divide muy grande que existía entre las personas ricas, que tenían todo el dinero, toda la tierra, la comida, todas las necesidades, y las personas pobres que no tenían nada, ¿verdad? Y esta tensión existía por muchas generaciones hasta este año, 1932, cuando Agustín Farabundo Martí formó un grupo de rebeldes para luchar contra el gobierno, contra las injusticias del gobierno, right? Y su grupo se llamaba Partido Socialista de Centroamérica. Despiértate, wake up. Ok, gracias, Katie. Ahí nosotros. Okay. So, el Partido Socialista de Centroamérica. Y formaron este grupo para luchar contra el gobierno y las injusticias de la vida. ¿Y qué les pasó? Los mataron. Los mataron, exacto, ok. En la matanza. ¿Recuerdan cuántas personas aproximadamente se murieron durante la matanza? 30,000. Muy bien, más de 30,000 personas se murieron. Destruyeron la rebelión. Físicamente, pero mentalmente, emocionalmente, eso duró por este enojo, this anger y este odio, hate, duraba mucho tiempo en las memorias de los salvadoreños. Entonces, por muchas décadas, empezaban a formar esos grupos pequeños de guerrillas. Pero no era una guerra, solamente esas cosas, eventos pequeños que empezaban a ocurrir. Hasta 1979, cuando 5 grupos de guerrillas se juntaron. Right, you with me? Okay, cuando 5 grupos de guerrillas se juntaron para formar, ¿cómo se llama el grupo? FMLN. Aquí. FMLN, o sea, la Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Okay. Y lo nombraron en memoria del hombre que se murió en 1932, Agustín Farabundo Martí. Entonces formaron un grupo grande ahora de guerrillas que querían luchar para la justicia. Pero el evento que causó una explosión entre el caos, el pánico, enojo, odio, anger and hate hacia el gobierno era más de todo la muerte del arzobispo Romero. Y durante su funeral, que el gobierno lo asesinaron, durante su funeral, los dos lados, did we talk about this yesterday? Did you get here? Sí. Okay, good. Los dos lados, both sides, habían declarado paz, right? Peace. So las guerrillas y los soldados del gobierno dijeron que durante el funeral vamos a tener paz y celebrar la vida del arzobispo Romero. No violencia, no armas, nada. Yeah. Alguien mintió. Somebody lied. Pero no sabemos quién. Porque aparentemente alrededor de la plaza habían puesto bombas. Varias bombas. Bombas bien pequeñas, pero en una muchedumbre así, con tanta gente, causó, pues, muchos problemas, ¿verdad? Miles de personas empacadas en este lugar muy pequeño. Entonces explotaron unas bombas y aparentemente habían unos hombres también que estaban disparando a la gente. Y después, ¿recuerdan cuántas personas se murieron? 8. 22. Un poquito más. 31. 31. Entonces, no era como muchas personas. Cuando miramos, sí, es muy triste, eran muchas personas, pero comparado con, el tamaño, being the size, el tamaño de la muchedumbre de las personas, no era mucho. Pero lo que causó era
como mencionamos, una declaración de luchar, ¿ok? Que antes las personas y los hombres que no tenían nada que ver, they didn't want anything to do with, no tenían nada que ver con guerra, con las guerrillas, con los soldados, empezaron a luchar, ¿ok? Dijeron que pues yo me voy con ellos o yo me voy con ellos, pero yo voy a actuar, ¿ok? Porque estaban muy enojados. Y las guerrillas dijeron, y todavía dicen, entonces, no, eran los soldados, era el gobierno que puso las bombas. Y el gobierno dijo que no, eran las guerrillas que pusieron las bombas en la plaza. Y la verdad es que nadie sabe quién causó las muertes de esas 31 personas ahí en la plaza ese día, pero en ese día, ahora decimos que ese día comenzó la guerra oficialmente, ¿ok? El día de la funeral del arzobispo Romero. Y después la guerra duró más o menos oficialmente como 12 años. Y era entre la FMLN contra el gobierno. Pero ¿cuáles son las otras palabras, adjetivos que podemos usar para describir la FMLN? La mano. ¿Qué? Los rebeldes. Ajá, so FMLN, los rebeldes, podemos decir, ¿qué más? Soldados. No. Subversivos. Subversivos, there it is. Okay. The subversives, you think subversives, you're the ones that are underneath and you're trying to rise up. Okay. Subversives, subversivos, las guerrillas, los campesinos, the country people, la gente común, los pobres, right? What are the words? ¿Cuáles otras palabras podríamos usar para el gobierno? ¿El gobierno? Ejército, the army, muy bien. Los soldados, los ricos y también muchos líderes de la iglesia, ¿verdad? Estaban involucrados con el gobierno. No todos, pero muchos. Now, is this where we were yesterday? Sí. Algunos saben, like, ya no sé. Okay, so, al principio, at the beginning de la guerra, el FMLN no tenían, ellos no tenían armas sofisticadas, ¿verdad? Solo tenían, ¿cómo se llama esto? Machetes. Oh my gosh. So if you ever travel to Central America, at some point you're going to see a little toddler with a machete and you're going to be like horrified, like me. But they just grow up with those things, especially if it's like a really jungly kind of area like Guatemala. That's the first time I was like, oh my God, there's a kid in a diaper with a machete. Somebody get that. But it's just like kids and because they just grow up with machetes because they got to get through all the vegetation, you know. It's like, dude. But that kid was probably safer with it than I would have been. So, oh my gosh, another machete story. I have a few actually. So, okay, mi amigo Simón y yo fuimos a visitar a nuestro amigo guatemalteco y su familia y se llama Jaime. Y Jaime y su familia vivían en la selva, like in the jungle, okay, deep in the jungle. It was una experiencia. Like we took like 2 chicken buses and then hopped in a couple of trucks, you know, hanging onto the back. And that's when I told you the guy would turn off the motor and then turn it back on, up and down the hills. Anyway, in the jungle. So it like, I don't know how many jungle photos. This is right smack out in the middle of the jungle, but that's, you can't see it. So estábamos en la casa de Jaime y sus padres. Y en la casa no había puertas. Like, era una casa, you know, los animales pasaban por la casa, you know, era normal. Y fuimos con Jaime para ver su yarda, which is like the jungle, you know. Y Jaime tenía su machete, estaba cortando, y Simón y yo estamos like, you know. Y él estaba cortando la vegetación y todo eso. And then Jaime tenía un mosquito, un insecto, un bicho en su pierna, and he was like, oh, con el machete, lo mató. And I was like, no, he did not just do that. And I looked at Simon, he's like,
this guy is awesome. And then he climbed a coconut tree and hacked a coconut down for us. It was like kind of surreal. Anyway, okay, so machetes. So el FMLN al principio no tenían armas sofisticadas, solamente tenían, las herramientas, the tools como machetes que usaban en sus ranchos o en el campo. Pero y vivían en las montañas y especialmente en la selva, como esto es un campamento de la FMLN. Pero después de un rato, after a little while, empezaban a recibir apoyo de dos países. ¿Quiénes eran? Cuba y la Unión Soviética or Rusia, right? Now it's known as Russia. It's no longer known as the Soviet Union, but then at the time it was known as the Soviet Union, right? So la Unión Soviética. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque esos dos países eran las dos amenazas. Threats, okay, las dos amenazas más grandes para los Estados Unidos. Porque los dos eran comunistas y tenían gobiernos de comunismo, right? And so, I don't know if I got to this yesterday, but I'm going to say it again. And I'll say this part in English, make sure I understood. So, during this period of time, which we call now the Cold War, okay, between basically this sort of war that never actually happened, but was always just like about to happen. It's like, but nobody punches, okay? So, and really, they were taking little punches, but they were taking it in other countries, okay? Like El Salvador. That's where they were fighting this war. It just never actually happened directly on any of these soils, okay? They fought their war. Whoever, okay? But in other little kind of sub-countries here. So during this time of the Cold War, there's this kind of thought that every country in the world is going to become divided. And so everybody's going to become communist or capitalist, like the United States. So it's just this fear of like, what's going to happen if more and more countries become communists and then they're going to attack us or whatever, And so los Estados Unidos decidió entrar en la guerra, ¿verdad? Porque los Estados Unidos tenían miedo de tener un país comunista tan cerca, so close, del territorio de los Estados Unidos, right there. Que Cuba era comunista. Cuba es solamente 90 millas de Florida, right? Remember learning about the Cuban Missile Crisis? Yeah. So that was really scary for the United States. Being Cuba is so close, the ability to put missiles or nuclear warheads right there pointed at the United States, that's dangerous. So the idea was we have to create this sort of bubble around us. We can't allow communism in this bubble, okay? Or it threatens the livelihood of our country and the Americans, okay? So, por esta razón, los Estados Unidos decidió meterse o estar involucrado en esta guerra, okay? So, pueden ver la diferencia entre la FMLN y el gobierno, ¿verdad? Que ellos tenían mucho dinero, entrenamiento formal, uniformes, armas sofisticadas. Now, tristemente, ellos empezaron a usar niños soldados también, pero el otro lado, los rebeldes también usaban a los niños. So, los Estados Unidos envió personal militar, military personnel, like this guest speaker. We're going to have, Professor Smith. Or you guys can just call him Mr. Smith. Oh my God, that's probably not his real name. Mr. Smith. I mean, I've known him for a very long time, but I feel like I don't know. I worked for him when I went to Spain, and there was another professor who was also a military guy, and he would never really tell us very many stories, but the two of them would tell stories to each other, and I was like, you have this whole other life. That's crazy. Anyway, so los Estados Unidos envió, militares, soldados también, pero mucho dinero, billones de dólares. ¿Para qué? Para proteger o para bloquear el crecimiento, the growth del comunismo cerca del territorio de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, eso no era una guerra entre
los pobres y los ricos. Al comienzo, al principio, at the beginning, sí, pero en realidad era más como una guerra entre los Estados Unidos y el comunismo, la Unión Soviética. Okay? Una mini guerra. Y al final, en 1992, declararon paz entre los dos lados. And at this point, the Soviet Union had already fallen. So we're like, all right, we're out, peace, So, the United States pulled out their financial support, and then the Soviet Union had already fallen, so they pulled out their financial support from their side, so the war collapsed, okay? Y declararon paz, pero durante la guerra, más de 75,000 de personas en El Salvador habían muerto. Pero este número es probablemente mucho más alto. Porque imagina, esas personas viviendo en el campo, en las montañas, no tenían documentación, ¿verdad? Entonces, no se sabe con certeza cuántas personas se murieron. Y en 1994, 2 años después del fin de la guerra, por fin tuvieron su primer voto democrático. And they still have issues in terms of like having a real democracy, but their biggest issue now in Central America is not democracy or these little wars. What is it? Pandillas. Yes, las pandillas. Okay, las drogas. That's the big issue in Central America right now. Son las pandillas y las drogas.